Vamos a empezar. La semana pasada les decía que esta semana les quiero compartir acerca de una situación que hubo en casa, donde una amiguita de mi hija le dijo que ya no quería ser su amiga. Y quiero compartirles cómo lo abordé, aprovechando que en México estamos haciendo cierre del ciclo escolar. Y bueno, para empezar, me presento. Yo soy Mónica, soy psicoterapeuta infantil en terapia de juego, atiendo consulta privada y también soy mamá de dos. Mi hija mayor tiene 8 años y medio, y mi hijo José Javier tiene 3 años. Entonces, todos los días me suceden historias y en consulta también. Veo muchos temas en consulta, otros me suceden a mí como mamá, y de mamá a mamá quiero compartirles en mis cosas de mamá el día de hoy cómo fue que resolvimos en casa trabajando el duelo, despidiéndonos de las personas, pero esto no es algo nuevo. Con el tiempo yo he ido practicando con mi hija sobre el cierre, sobre los procesos. Algo que inicia tiene un proceso y hay un momento donde esto que inició se termina. Entonces, el día de hoy se los quiero compartir. Yo les decía que esto no es algo nuevo, lo hemos ido trabajando en casa desde siempre, y es que, por ejemplo, tan solo un programa de televisión, un programa tiene un inicio y finaliza también. Es cierto que, por ejemplo, ya ahorita hay series que tienen capítulos, pero inicia un capítulo, termina, inicia otro capítulo nuevo que también termina, y luego inicia otro capítulo y podemos, ya ahora hablamos de temporadas, etcétera. Pero realmente lo que empieza, termina. Un ciclo escolar empieza y termina. Si tu hijo va a clases extracurriculares, también empiezan y también terminan. Entonces, esto es algo que he ido practicando con mi hija desde siempre, y con mi hijo menor de 3 años también lo hago. ¿Y cómo lo empecé a practicar? Yo recuerdo cuando mi hija, por ejemplo, a veces era como, vamos a apagar la televisión porque el tiempo de televisión ya se terminó. Mi hija, cuando estaba muy pequeña, no comprendía y ella quería seguir mirando la televisión. Y me pasaba con mi hijo pequeño también. Entonces, era como el tiempo se terminó, la televisión se apaga porque estamos listos para empezar otra cosa, ¿no? Entonces, para este punto ya hemos hablado de estructura y rutina. Entonces, es tiempo de ver la televisión. Bueno, en 5 minutos la televisión se va a apagar porque el tiempo de televisión ya se va a terminar. Ok, ¿me escuchaste, Renata? Sí. Ok, y después pasaba tiempo, ¿no? Aunque a lo mejor esos 5 minutos no eran 5, sino quizá a lo mejor eran 10 o eran 15 minutos. Realmente los niños no tienen una comprensión del tiempo como la tenemos los adultos, pero ya le estoy anticipando. Entonces otra vez pasaban a lo mejor otros 5 minutos y yo le decía, Renata, te quedan 2 minutos y la televisión se va a terminar porque el tiempo ya se va a terminar y vamos quizá a lo mejor a bañarnos o a cenar o a hacer otra cosa. Ok, mamá. Y después ya la tercera era, Renata, el tiempo de televisión ya se terminó, hay que apagarla. Ok, al principio me costaba un poco de trabajo como mamá que ella accediera a que la televisión se terminara. Y por supuesto que ella se frustraba y me decía que no, y a veces se ponía enfrente de la televisión o escondía el control. Pero lo hemos ido trabajando. ¿Cómo? Yo le decía, bueno, la televisión ya se terminó el tiempo. ¿Quieres apagarla tú o prefieres que lo haga yo? Porque la televisión ya se terminó. Y a veces llorando ella la apagaba. Y eso está muy bien porque finalmente el niño acepta que este tiempo de televisión ya se terminó. Entonces, esto es muy bueno y lo sigo practicando con mi hijo. Y de la misma manera, asimismo he llevado otras situaciones de que tienen inicio y tienen final. Por ejemplo, vamos al cine, vemos una película, compramos los boletos, empezamos, y conforme va sucediendo la trama ya va comprendiendo que la historia ya llega a su fin. Y de hecho en el cine pasa lo mismo, se termina la historia, pasan las letritas estas al final de quién hizo la película, se prenden las luces, la gente se empieza a levantar, la gente se empieza a retirar. Eso significa ya se terminó, ya te puedes retirar, porque en algún momento también mi hija me llegó a decir, nos podemos quedar a ver como otra película, no, porque otras personas compraron boletos para la siguiente película, y pues le toca, es el turno de otras personas. De hecho, nos ha pasado que a veces entramos al cine, nos equivocamos de asiento y las personas van y nos dicen, ese es mi lugar. Entonces ella comprende muy bien toda esta estructura cuando yo como adulto se la he explicado, y la practicamos siendo conscientes una y otra vez, aunque haya frustración desde el inicio. Entonces así es como hemos practicado en casa esto del inicio y el final, en las películas, en la televisión, incluso en un plato de sopa, el tiempo de a lo mejor de comer, el tiempo de baño,
baño, el tiempo de dormir, incluso en el día es algo con lo que podemos practicar una y otra vez, porque el día inicia por la mañana y termina por la noche. Entonces, asimismo tú le puedes anticipar a tu hijo también con rutina el inicio, tiempo de despertarse, quizá de lavarse la cara, o a lo mejor empezar a vestirse, el desayuno, etcétera, es cuando inicia el día. Y termina quizá a lo mejor con un baño, un cuento, etcétera. Se apagan las luces, nos despedimos, damos las buenas noches y nos vemos mañana, porque mañana iniciamos otro día nuevo. Entonces, es una forma en la que tú puedes ir practicando con tu hijo el inicio y el fin, abriendo círculos o ciclos, empezamos y terminamos. Y ahora con el ciclo escolar me pareció muy ad hoc, porque en México estamos cerrando ciclo escolar ya en estos días. Hay escuelas que quizá ya lo cerraron la semana pasada, habrá otras que se van a tardar quizá 1 o 2 semanas más, pero finalmente nos estamos despidiendo. Es bien cierto que ahorita estamos viviendo una etapa completamente extraordinaria, pero aún así debería de haber cierre. Los profesores deberían anticipar a los niños que se termina el ciclo escolar y que nos vemos el siguiente año. Por ejemplo, mi hija está terminando segundo y nos vemos en tercer año. Entonces, aquí también incluyendo, nos despedimos de los profesores que quizá haya profesores que ya no van a regresar, profesores que ya no van a trabajar, niños que se van a mudar de escuela, o si tu hijo es quien se va a cambiar de escuela también. Esto también es algo que le he ido anticipando a mi hija desde preescolar. Estuvo en una escuela maternal preescolar. El tiempo se terminó y también le anticipé: te vas a ir a otra escuela, no te puedes quedar en esta porque aquí no hay primaria y tú ya vas a la primaria. Entonces, aquí es que se fue ella a otra escuela, que después les voy a platicar en la siguiente semana. Los veo para platicarles acerca de la vez que me equivoqué de escuela, mi mala experiencia, todas las tristezas por las que estuvimos pasando, y cómo fue que después me di a la tarea de buscarles la escuela indicada, y ahora somos muy afortunados porque estamos en una excelente escuela que se acopla a mi forma de crianza. Eso se los voy a compartir en la siguiente semana. El día de hoy, yo les decía, yo platicaba con mi hija acerca de vamos a cambiarnos de escuela, y entonces eres tú quien se va a ir. Buscamos escuela. Ella me ayudó a buscar, por ejemplo, quizá a lo mejor comprar los uniformes, bordarlos, comprar los útiles, la mochila, los zapatos, etcétera, participar para que comprendiera que estamos iniciando un ciclo nuevo. Y ahorita después que ya nos cambiamos de escuela, hablé con ella acerca de que nos íbamos a cambiar, y digo nos vamos porque pues yo soy mamá y me mudo junto con ella, porque pues me involucro en su dinámica. Entonces nos vamos a cambiar de escuela, y ella comprendió las razones de por qué nos cambiamos el ciclo pasado de primero ahora a segundo a una nueva escuela, y lo comprendió muy bien. Al principio le costó mucho trabajo porque sus mejores amigos se quedaron en la escuela, y mejores amigos eran 3 niños con los que mi hija todo el tiempo me hablaba de niños y de niñas. Traté de que con las mamás mantuviéramos esta amistad constante. Solamente lo pude lograr con una. Afortunadamente la mamá vive cerca de mi casa, y el ciclo escolar que estamos terminando, coincidíamos de repente en algunas piñatas. La niña venía a jugar a la casa, mi hija iba a jugar a su casa. A veces yo recogía a su hija de la escuela, ella recogía a la mía, aun cuando las niñas ya no estaban juntas en la escuela, y de repente se mandaban mensajes por los teléfonos de mamá, videos, etcétera. Entonces mantuvieron una relación de amistad aun cuando ya no estaban juntas en la escuela, y curiosamente fue ella quien le dijo a mi hija que ya no quería ser su amiga en estos días. Y por supuesto que fue para mi hija una confusión de no entiendo por qué me lo está diciendo, no entiendo por qué ella no quiere ser mi amiga si yo la quiero y la extraño. Entonces, ¿cómo fue que lo abordamos? Hace como 2 semanas, igual yo estaba trabajando y mi hija entró llorando, y me asusté un poco porque pues lloró como a grito suelto, y me dijo: mamá, es que ella me acaba de escribir y me dijo que ya no quiere ser mi amiga. Y ella ya llevaba tiempo insistiéndole en los mensajes. Para esto, una mamá me mandó una invitación para una aplicación donde los niños se pueden comunicar, se mandan videos, mensajes, fotografías, etcétera, y tú como papá tienes la aplicación en tu teléfono y puedes ver todo lo que tu hija o tu hijo se mensajea con esta aplicación. Y mi hija ya me había dicho: mamá, estoy tratando de buscarla y ella no responde a mis mensajes. Entonces le dimos tiempo, le expliqué: dale tiempo, quizá está muy ocupada ahora que con la contingencia
quizá con la contingencia, pues hay mamás que tienen mucha carga de trabajo escolar porque las escuelas decidieron darle a ella el trabajo como maestras y son ellas quienes están haciendo el trabajo. Hay otras mamás que pues quizá a lo mejor lo tomaron como un descanso la contingencia, entonces le expliqué a mi hija, vamos a darle tiempo para que ella pueda... cuando esté lista va a querer platicar contigo, y de repente se conectaba algunos momentos, pero otras veces le costaba a mi hija comunicarse con ella. El caso es que un día la niña le dijo que sí quería seguir siendo su amiga, pero que en este momento no quería hablar con nadie. Ya hemos hablado con mi hija también, en este punto hemos hablado mucho sobre la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, cómo funcionan las emociones, y yo le expliqué a ella que ahorita muchas personas con este confinamiento, algunas personas les hace feliz estar en su casa porque disfrutan de lo que tienen, de su familia, de estar en su casa y de las cosas que hacen en casa, pero hay otras familias que no lo disfrutan tanto y quizá algunas están tristes. Entonces ella enseguida comprendió qué tal que ella está triste. Quizá está triste, entonces vamos a darle tiempo que cuando ella esté lista pueda regresar a hablar contigo y quererte mandar mensajes, vamos a darle tiempo. Pero mi hija seguía insistiendo todos los días y hubo un momento donde la niña le dijo, ya no me mandes mensajes, por favor, ya no me mandes mensajes. Entonces mi hija, para ella fue confusión, ella ya no quiere ser mi amiga. Y entonces fue cuando ella vino llorando y ella lloraba, yo por más que le explicaba, ella no entendía, la tranquilicé y le expliqué una historia que después con mucho gusto se las voy a compartir en la página, o si ustedes quieren ir a buscarla a YouTube, se llama El tren de la vida. Esta moraleja es una narración, es un video cortito de 3 o 4 minutos donde te hace una similitud entre la vida y el tren. Tu vida es el tren. Muchas personas se suben al tren, otras personas deciden bajarse, otras no pueden permanecer tanto tiempo y por algunas circunstancias se van las personas. El asiento está ahí. Quizá habrá otras personas que reemplacen ese espacio, habrá otras personas que no. Y quizá tú como pasajero de este tren puedes cambiarte de asiento para poder disfrutar de todo el panorama y las ventanas que dan de diferente posición de un lado derecho o del lado izquierdo. Entonces yo le expliqué a mi hija, ahora con sus 8 años, acerca de esta metáfora que te cuenta sobre el tren. Y yo le explicaba, mira, cuando tu vida es como si fuera el tren. Y se van subiendo personas a tu tren. Se subió esta persona, se subió la otra persona y aquella persona, pero un día las personas decidieron bajarse porque ya no querían estar en este tren, y está bien, todas las personas pueden decidirlo. Hemos hablado también para este punto, hablando de amistad, hemos hablado que la amistad de los amigos se va construyendo con el tiempo. Esto es intentar mantener una relación de amistad si la otra quiere, pero procurarla. ¿Y cómo la procuras? La cuidas, la respetas, la tratas con cariño, quizá le mandas unos mensajes, aún con la distancia. Entonces, también hemos hablado acerca de la otra parte, cuando la otra persona quizá ya no quiera ser tu amiga. Y yo le compartí a ella algunas experiencias de amigos que quizás se mudaron a otra ciudad y por la distancia con el tiempo, esto de la amistad se fue haciendo un tanto frío, y las otras personas decidieron ya no mantener la amistad, porque para algunas personas quizá es importante la presencia y quizá para otras hablar por teléfono les hace bien. Ella lloró y me dijo, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no puedo entender porque yo la quiero y la extraño, y ella no comprendía cómo es que ella no puede sentir lo mismo por mí. Ella quizá puede sentirlo, quizá no puede sentirlo simplemente porque ella es otra persona, y no podemos obligar a las personas a pensar como tú piensas o a querer que ella haga lo que tú quieres. Y ella puede hacer en su casa con su tiempo lo que ella decida y está bien. Y yo sé que esto te duele mucho, pero muchas veces en el tren de la vida esto sucede, las personas se suben y las personas se bajan. Y le expliqué, ¿te acuerdas cuando ibas en aquella escuela? Cuando conociste, por ejemplo, en preescolar a aquellos amigos, a aquella maestra,
pues bueno, en aquel entonces esas personas se subieron a tu tren, pero cuando tú cambiaste de escuela porque ya no podías estar ahí, pues algunas personas quizás se bajaron de tu tren y quizá algunas otras fue mejor que se hayan bajado porque quizá su amistad no era tan agradable. Todo esto ella lo comprende muy bien. Yo recuerdo que todo esto, porque esto sucedió hace unas 2 semanas, ella lloró como por 3 días y aún todavía me sigue diciendo, yo la extraño. Ojalá ella pudiera marcarme. Incluso ella llegó a pensar, la voy a bloquear de la aplicación. Y yo le decía, mira, es que si tú la bloqueas, cuando ella quiera hablar contigo, pues ya no va a poder. Entonces, si tú la dejas y le das su espacio, ella sabrá cuándo y en qué momento ella querrá regresar contigo. Probablemente cuando todo esto pase y podamos salir afuera, quizá le puedes llamar y otra vez la puedes volver a invitar y vamos a ver si ella quiere venir a la casa. Mientras tú tienes a tu prima, a tu amiga, a tu otra amiga, con las que puedes disfrutar. Y ella de hecho tiene ahorita una amiguita que pasan mucho tiempo juntas, se hablan, se ponen en la pantalla, incluso juegan, ponen la pantalla y juegan con las muñecas, con su prima también hace lo mismo. He tratado de que con este confinamiento ella intente socializar aún con las pantallas. Entonces, a veces las cosas no se dan como quisiéramos y esto es algo que sí duele porque como adultos a veces nos duele mucho y quizá lo vemos de una manera muy catastrófica, pero es por la experiencia que nosotros hemos vivido, por la edad que tenemos. Ya a veces un sentimiento o una emoción se hace muy, muy grande y cuando se cruza con algún resentimiento o con algún enojo, tristeza, recuerdo, etcétera, esto se complica. Y a los niños, claro que les duele, pero esto los va preparando para la vida futura, para sus etapas de adulto, porque yo como mamá pienso en el momento en que mis padres ya no estén, va a ser un dolor muy profundo para mí, pero ella necesita estar preparada para estos duelos que son inevitables, porque realmente son pérdidas que sabemos que van a suceder. En algún otro momento nos sucedió también el año pasado en Navidad, a ella le regalaron un gato y el gato tenía con nosotros creo que 1 semana o 2. En un descuido dejamos la puerta abierta, el gato se salió, no nos dimos cuenta, cerramos la puerta y pues nos perdimos en el día. Entonces este gato solía meterse en rincones y pasaban ratos y pues a veces nos dábamos cuenta hasta la tarde porque ya salía el gato, pero porque el gato pues se estaba familiarizando con el rincón de la casa. Entonces pensamos que estaba metido en algún rincón y pues resulta que nos cansamos de buscar, salimos a la calle y el gato no apareció. Por supuesto que mi hija también lloró y yo recuerdo que en Navidad, que aquí hace mucho frío en ese entonces, hacíamos pijamadas todos juntos en la cama y yo me acuerdo que ella me despertaba porque ella lloraba en las noches por su gato y fue como 1 semana que ella despertaba en las noches y fue triste y yo como mamá por supuesto que me duele y a veces es querer ir corriendo a buscar otro gato para poder reemplazar, pero esto no debería de ser así. Deberíamos de permitirle a los niños que puedan sentir esta emoción. Y siempre digo, y quizá a lo mejor aquí me estoy atreviendo a mucho, pero deberíamos de permitir que ellos puedan disfrutar de estas emociones, aunque sean emociones tristes. Con el tiempo quizás sean un tanto agridulces, pero son experiencias que los niños van comprendiendo, insisto otra vez, los van preparando para duelos que vienen en un futuro y que son inevitables. Entonces, situaciones como estas ayudan mucho. Ahorita con el ciclo escolar, los profesores ya les estuvieron anticipando que ya quedaba poco tiempo y yo también voy preparándola para decirle. Hemos hablado también sobre los meses del año y ella comprende, por ejemplo, cuando el año se termina, que también aquí a veces es un poco confuso y mi hija me lo ha preguntado, ¿por qué el año termina, por ejemplo, justamente a la mitad del ciclo escolar? O ¿por qué, por ejemplo, a la mitad, a lo mejor de su cumpleaños es en diciembre, entonces quizás se junta con el año nuevo? Pero por ejemplo yo en lo personal, para mí cuando me hago como nuevos propósitos es en mi cumpleaños porque celebro la vida y entonces reviso para atrás lo que he construido y reviso también para enfrente como mis objetivos. Yo lo hago el día de mi cumpleaños, hay otras personas que lo hacen en año nuevo.
Entonces, esto también se lo explico a ella sobre, por ejemplo, el cierre del año, el año viejo y el año nuevo. Cuando hablamos de invierno y primavera, hay una gran diferencia en el clima y también en el ambiente. Y eso es algo que tú puedes ir practicando con tu hijo acerca de empezar ciclos y terminarlos. Había una mamá en consulta que ella me decía, mi hija ya no quiere ir al ballet. Y estamos, por ejemplo, me faltan 2 meses, yo ya no quiero pagar, porque si ya no quiere ir, yo prefiero ya no pagar. Y yo le decía, yo puedo imaginar cómo te sientes, porque quizá es dinero que no tienes en la bolsa, pero sería muy bueno que tú le dijeras a tu hija que eso es algo que ella decidió y que por supuesto puede cambiar de clase a otra que ella decida y que la haga feliz, pero ella debe de terminar este ciclo. Y para este ciclo todavía quedan 2 meses. Y cuando termina el ciclo, generalmente algunas clases extracurriculares hacen como un cierre y hacen un evento o te hacen una presentación de lo aprendido durante el semestre o el ciclo. Entonces, así es como tú le puedes explicar a tu hijo, bueno, pues cuando termine el ciclo, ¿te acuerdas? El baile, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hija ya cerró ballet, que me dijo, ya no quiero más ballet. Hicieron una presentación en diciembre, lo hicieron semestral, hicieron una presentación de diciembre en un baile de Navidad, y yo le dije, bueno, pues vamos a terminar el ciclo de ballet, y cuando haya pasado el baile, va a haber unas vacaciones, y después cuando regresemos otra vez a clases, tú puedes escoger otra actividad que te haga feliz, y entonces podemos cambiar, pero debemos esperar y debemos terminar porque es lo correcto. Empezaste y hay que terminar. No podemos salirnos a la mitad y dejar esto sin final. No es posible. Entonces ella lo comprendió muy bien, terminó el ciclo, las fotografías, ella estaba feliz con las niñas, se despidió de su maestra, se despidió de sus compañeras y por supuesto ya después pasó a gimnasia, a hip hop, a otras cosas que le hacían mucho más feliz. Ahorita está en arte, entonces son etapas, y son etapas en las que tú como padre puedes aprovechar a esas situaciones o oportunidades para explicarle a tu hijo los cierres, otra vez, como le quieras llamar, de ciclos o de círculos, porque un círculo es también, aunque sea redondo, tiene un punto donde inicia y aunque ahí mismo se vuelve a unir, es justamente el cierre y necesitamos despedirnos, aunque esto no siempre sea que nos provoque tanta felicidad. Y aquí es también donde habría que trabajar qué tanto estamos revisando las emociones en nuestro hijo, porque esto, yo siempre les he dicho, en consulta lo primero que abordamos en cualquier razón de consulta siempre son la gestión de las emociones, porque el niño me va diciendo cómo se va sintiendo y reconoce que es la tristeza, que es la alegría, que es el enojo, el miedo, etcétera. Y después cuando el niño las reconoce para sí mismo, las reconoce en su cuerpo y las reconoce en sus padres y puede ver el comportamiento del cuerpo en otras personas, el niño empieza a decir, mamá, espera, tu tono de voz, te estás enojando. O el niño reconoce, ay, mi mamá cuando tiene miedo pone tal cara, o tiene miedo cuando sucede esto. Y el niño puede anticiparse, puede poner límites y te puede decir de una manera mucho más fluida en qué situaciones le produce tristeza, cuando le da miedo, cuando le enoja, etcétera, y tú le puedes ayudar a resolver. Entonces, en el duelo es un tornado de emociones, porque a veces yo les decía, hay algunas, en este tren de la vida, incluso hemos revisado también alguna situación. Yo no sé si en algún taller o en vivo les he platicado que mi hija tenía un compañero que le marcaba mucho el color de la piel. Entonces mi hija empezó a sentirse incómoda de la forma en la que el niño se lo hacía saber. Entonces hubo un momento donde mi hija, para ella fue como, ay, qué bueno que estamos en contingencia porque este niño ya no me va a seguir molestando. Entonces fue como, mira, ahora en este tren de la vida el coronavirus hasta te ayudó a que el niño se bajara de tu tren. Y qué bueno, y mi hija lo sintió como un alivio que hemos estado trabajando en casa sobre otra vez fortalecer a ella su autoestima, su autoconcepto, su autoaceptación, para que cuando vuelva otra vez ella a su vida social y a su vida escolar, y aunque el niño se suba otra vez al tren de la vida, ella sepa manejarlo y sepa cómo conducirlo. Entonces, hablar de duelos con el niño no siempre es muy sencillo. A veces queremos, como yo les platicaba, quería yo ir a la veterinaria y buscar otro gato para poder apaciguar su dolor, pero yo necesitaba que ella se sintiera tranquila y lista para poder tener otro gato. Y de hecho creo que pasaron como 2 meses cuando ella me dijo, estoy lista para otro gato, y entonces ahora sí me puse a buscar otro gato y llegó el afortunado gato que está en casa, y ella, bueno, lo ama, lo cuida, somos ahora mucho más cuidadosos para la puerta, etcétera. Entonces son estas pequeñas situaciones que nos dan otra vez la oportunidad para que el niño vaya anticipándose a duelos
que van a marcar parte de nuestra vida, porque insisto otra vez, yo pienso cuando mis padres ya no estén. Incluso yo he preparado a mi hija para que ella pueda resolver el día que yo o su padre no estemos. Que eso ya se los he platicado en otro taller o en otro Facebook Live acerca de cuando mi hija me preguntó qué va a pasar conmigo cuando tú ya no estés, cuando te mueras. Entonces hicimos un plan de a dónde va a ir ella, quién la va a cuidar, etcétera, para darle a ella seguridad de que va a estar bien. Insisto otra vez, son duelos inevitables que es importante preparar a nuestros niños. Por favor no. La recomendación como profesional es trabajen con sus hijos las emociones, la gestión de las emociones para que los niños puedan verbalizar de una manera fluida cómo se sienten y que ustedes puedan ayudar a abordar. Todos los días suceden situaciones para que ustedes puedan hablar sobre el inicio y el final. Yo les decía desde el plato de sopa, desde que se sientan a comer, hay tiempo para comer. Entonces a veces me preguntan en consulta, ¿y qué pasa si mi hijo tengo que estarle rogando? Una mamá me dice, tengo que estar dándole vueltas alrededor de la mesa para pedirle al niño que se siente, y la hora de la comida a veces suele ser muy una tortura. Bueno, pues entonces estipula los horarios de la comida. Todos nos sentamos a comer a esta hora porque es la hora en la que todos convivimos, la hora de comida. Quizá a lo mejor dale tiempo, 15, 20, 30 minutos, a lo mejor hasta una hora si tu hijo toma su ritmo. Y entonces después de este tiempo los platos se recogen, hayas o no hayas comido. Entonces estamos dando tiempos, el tiempo inicia y el tiempo finaliza. Y el tiempo finaliza porque viene otra actividad, porque después hay que hacer la tarea y también ese tiempo de tarea también termina, y etcétera. Con todo esto, mi hija ha comprendido que el tiempo tiene un ritmo y que el tiempo no espera. Mi hija suele hacer todo a su ritmo y a veces se toma mucho el tiempo para hacer sus cosas despacio. Y ha comprendido que el tiempo pasa y ya no hay oportunidad de regresar. Sí es cierto que podemos repetir, pero muchas veces no siempre se da la oportunidad y a veces no depende de mí. A veces otras personas les he dicho, el tiempo ya se terminó, el tiempo lo tuviste, el tiempo ya ahora es de otro. Entonces, cuando tenemos a veces hijo único, esto es un aprendizaje que sin duda, mamá, papá, te recomiendo que lo lleves a cabo de manera inmediata, te podría decir, porque los niños que tienen hermanitos, 2, 3 hermanos, practican muy bien esto de socializar y poder esperar, que en mi video anterior, si te lo perdiste, lo puedes ver acerca de cómo le enseño a mi hijo a compartir, que va de la mano con poder esperar. Y los niños van practicándolo, pero el hijo único no puede esperar. Entonces, en cuestión de duelo también a veces le va a costar mucho porque papás nos anticipamos a darle para que no haya tanta frustración. Y el manejo de la frustración es muy bueno en el niño y muy saludable. Está bien que tu hijo pueda comprender, por ejemplo, tan solo, no sé, se me ocurre como en una piñata. Aquí en México es bien sabido que las piñatas en los cumpleaños son indispensables. Llenan una figura de cartón decorada, le ponen dulces, la colgamos y a los niños y a los adultos nos encanta darle con el palo hasta romperla, y ya una vez que se rompe todos los dulces caen en el suelo y niños y adultos a veces se lanzan a tomar los dulces. Entonces hay niños que se atreven, otros niños no se atreven, pero finalmente esto es otra vez trabajar con el niño, el poder esperar cuándo sí, cuándo no, y que ustedes puedan poder apaciguar su dolor y dar esta contención que los niños necesitan. Entonces, pues nada, podemos empezar con las preguntas, con mucho gusto, si es que ya tienen algunas escritas, y me anticipo también, no entiendo yo muy bien de repente cómo funciona esto, pero a veces veo que por ejemplo, ahorita veo que no hay preguntas, pero cuando cierro el video de repente veo que hay preguntas que estaban todavía en tiempo y que no tuve la oportunidad de leerlas, no sé por qué. Pero sí es un tema, Sandra Márquez dice, hola Moni, súper tema. Sí, definitivamente es un tema que es súper importante ahorita, que yo les decía, a aprovechar que estamos en cierre de ciclo escolar para los niños que se van a cambiar de escuela, que se pueden despedir de sus compañeros. Sabemos que ahorita en esta contingencia no hay tanto acercamiento
físico, obviamente, porque estamos en aislamiento social, pero sí pueden hacer algún FaceTime para que los niños puedan verse, incluso ahorita, por ejemplo, con las graduaciones. Las graduaciones, las escuelas lo que están haciendo es que pasan los niños en caravana, decoran los carros y pasan y saludan, etcétera, con el debido cuidado. Entonces, podemos hacer lo mismo, incluso en los cumpleaños también lo están haciendo. Mi hija incluso me ha pedido que quiere ir a la casa de una amiga, aunque una esté de un lado y otra de otro lado, por la necesidad otra vez de socializar, que pues desafortunadamente esta contingencia nos ha venido a dar como un parteaguas en nuestra vida social, que es como lo que más nos ha incomodado. Entonces, sí, definitivamente es un momento que podemos aprovechar para que los niños puedan trabajar esto del duelo y que puedan despedirse de sus compañeros, que puedan despedirse de su escuela. Incluso también, por ejemplo, si tu hijo va a cambiar de escuela, puedes ayudarte para poder hacer cierre con los libros, con los cuadernos, con el uniforme, la mochila, etcétera. Quienes me siguen en Instagram, subí el día de hoy una historia que no sucedió el día de ayer. Mi hija, estamos aquí en casa haciendo como limpieza de algunos lugares, de cosas, etcétera, y ella empezó a sacar juguetes que ya no necesita. Entonces ella traía una muñeca que la compró con sus ahorros, después ya la abandonó por ahí, pero no la quería vender. Finalmente se decidió, la subí a las redes sociales, una mamá inmediatamente la compró y me dijo, ven y déjamela por favor ayer en la tarde. Entonces para ella no fue conflicto, ella me ayudó a buscar los zapatos, el cepillo, la peinamos, etcétera, y de hecho le tomé una fotografía para que ella pudiera despedirse y no tenía ella ningún problema en despedirse. Al contrario, le emocionó mucho el poder venderla y el dinero que ella iba a recibir para poder planear comprar algo que ella ya tiene en mente poder pedirlo. Entonces, cosas como estas ayudan mucho a los niños a desprenderse. Yo les platicaba en eventos pasados que mi hija suele ser una niña muy desprendida de todo lo material. A ella lo único que le causaba mucha emoción es quería saberla. Ella pensó que la niña nos iba a ir a recoger la muñeca porque a ella le hubiera encantado ver la emoción de la niña al ver una muñeca nueva, porque finalmente para la niña lo es. Y mi hija ha recibido también juguetes y ropa reciclada de otros niños y se emociona como si fuera un juguete nuevo. Entonces, esto es algo que ayuda mucho a los niños a poder desprenderse y a cerrar ciclos. El ciclo pasado nos tocó que una mamá recaudó todas las mochilas que tu hijo ya no necesitaba, incluyendo las loncheras, para llevarlas a niños de escasos recursos. Mi hija, no fue el año pasado, fue el antepasado, mi hija tuvo 2 mochilas y como 3 loncheras, que yo le compré una, su abuela le mandó otra y alguien más le regaló otra. Entonces ella no tuvo ningún problema en limpiarlas y llevarlas a entregarlas con la mamá que estaba recolectando las mochilas. Insisto, otra vez, a ella le hubiera encantado haber visto la niña que iba a usar su mochila. De hecho, en una escuela a la que fuimos nos pedían que abordáramos las mochilas y mi hija dijo no. La mochila no se va a abordar porque después nadie va a tener la oportunidad de poderla usar sin que se llame Renata. Entonces buscamos la forma en la que la mochila estuviera marcada y que después pudiéramos quitarle la etiqueta para que alguien más la pudiera usar. Y nos pasa lo mismo con los libros. Ahorita, por ejemplo, también hay una persona que está recolectando libros porque ellos venden el papel y les dan arbolitos para su fraccionamiento. Entonces mi hija está muy a favor de la naturaleza, el reciclaje, etcétera. Entonces ella junta todos los libros y el año pasado los donó, este año para los árboles, este año los va a donar para niños de escasos recursos que puedan empezar su ciclo escolar que viene. Ropa también que ya no necesita ella porque ya creció, y yo les platicaba en el Facebook Live pasado que ella la dona a su prima, donamos un poco a otros niños, algunas cosas ellas las venden. Entonces esto es desprenderse y es otra vez. Los juguetes, por ejemplo, tienen un ciclo que se compran, quizá algún niño lo compra en la tienda, después se le da otra, segunda, tercera, cuarta oportunidad. En consulta no es un secreto, y yo siempre les he compartido a los padres que los juguetes, muchos de los juguetes que yo tengo, para mí es material de trabajo, lo he comprado en una segunda o tercera vuelta, y mi hija suele acompañarme mucho a lugares para que también ella pueda adquirir juguetes. Entonces ella comprende que son juguetes que están
usados, que fueron de alguien más, pero que ahora son de ella, y que cuando ella ya no los necesite, alguien más le va a dar otro uso, porque puede comprender que el plástico tarda años para deshacerse. Y eso es algo que yo he ido trabajando y me emociona muchísimo, y quizá por eso mi hija ha sido tan desprendida, que a veces a mí me pesa mucho, porque a veces a lo mejor algún juguete que está prácticamente nuevo ya le perdió el interés, y a veces a mí me cuesta un poco de trabajo deshacerme de él, pero ella no tiene ningún problema por pasarlo ya, pasar la página, pasar a otra cosa. Y esto es muy bueno, porque otra vez le ayuda mucho a la frustración. Ella tiene tolerancia a la frustración, ella llora y quizá en algún momento no lo comprende, se lo explico y aún así me dice, me siento triste, es que esto no debería de ser así. Con mi amiga me dice, pero es que no puede, ella no debería, yo la quiero y la extraño, pero ¿por qué no me contesta? Etcétera. Entonces, ahorita ya está mucho más tranquila, finalmente no la bloqueó, ya está esperando que cuando su amiga esté lista pueda regresar. Incluso ella me decía, mamá, ¿por qué no le hablas a su mamá y le preguntas cómo está? Quizá a lo mejor está muy triste por la contingencia. Sí, yo le escribí a su mamá y le pregunté cómo estaba ella, cómo estaba la niña, y me dijo, aquí en casa estamos todos bien. Entonces quizá a lo mejor no es el momento ahorita, quizá a lo mejor ella tiene ahorita otras cosas en que entretenerse, pero vamos a esperar que todo esto pase para tratar de recuperar a los amigos. Y entonces ahí sí te voy a dar permiso para que vayas a su casa o para que la invites otra vez a la casa y que podamos hacer todo otra vez, tratar de llevar una vida normal como hasta antes. Entonces, hoy les voy a hacer recomendaciones de libros. No tengo libros como tal acerca del duelo para poder cerrar ciclos, pero tengo dos libros que son fantásticos. Este libro lo encontré en Costco, también ya está un poco... pues no quiero decir que viejito, porque sí lo encontré creo que hace como 2 o 3 años en Costco y no sé si todavía esté vigente en alguna en alguna tienda, o si en Costco lo repitan. Es de Larousse y son 30 historias para ir a la escuela. Historias que te hablen sobre escuela te van a funcionar perfecto. De hecho, aquí te habla sobre la maestra, sobre el niño nuevo que llegó a la escuela, sobre el lunch, sobre las verduras, sobre los horarios, etcétera, porque es una dinámica que los niños llevan en casa, una dinámica, y que en la escuela llevan otra dinámica completamente distinta, y que los niños salen de casa para adaptarse a otra dinámica. Y esto, mamá, si lo piensas, es un duelo. El duelo no solamente, o la palabra que comúnmente todos creemos que el duelo habla sobre la pérdida de un ser querido y nos referimos a la muerte. No, el duelo es todo lo que tú pierdes. Y cuando un niño entra a la escuela por primera vez es un duelo. ¿Por qué? Porque está perdiendo la rutina que hay en casa para adaptarse a una nueva rutina de escuela, que a veces los maestros ya la tienen pues perfectamente calculada. Hay niños que han estado el ciclo anterior, que son niños escolarizados, se adaptan muy bien. Pero ¿qué pasa cuando un niño es hijo único y nunca ha sido escolarizado? Entonces para él es mucho más complicada la adaptación. Historias para ir a la escuela te van a ayudar muchísimo. Y justamente aquí viene sobre cómo tu primer día de clases hay una historia. Trae 30 historias y una de ellas es mi primer día de clases. Entonces aquí te va a hablar acerca de los nuevos amigos, y tú le puedes hablar que inicias clases y con el tiempo no le puedes decir quizá a lo mejor el momento para poderle decir que el ciclo un día se va a terminar, porque lo que quieres es que inicie. Ya con el tiempo y conforme se vayan dando los tiempos le puedes anticipar para el cierre. Pero lo importante es que el niño inicie. Entonces, el libro sobre historias de la escuela, que lo he visto en otras editoriales y en otros libros con otros autores, te puede funcionar perfecto. Y tengo otro libro igual también que ya les he compartido sobre diferentes historias. Este libro, yo les decía que también está viejito, lo encontré también en Gandhi, pero lo he vuelto a ver en el mismo formato, ya con otros dibujos, pero son las mismas historias. Y en este libro habla exactamente lo mismo. Te habla precisamente sobre el duelo, por ejemplo, los amigos que ayudan, compartir con amigos, cooperación del trabajo en equipo, elegir los amigos, hacer amigos, la sinceridad entre los amigos. Entonces, hablar de amigos es hablar de amistad. Y aquí es otra vez, por ejemplo, el duelo también podría ser desde que
sale el niño de la escuela y no quiere salir porque se la pasa muy bien, porque ya no va a ver a su amigo o porque es sábado y domingo y entonces ya pues en casa comprendo que no voy a ir a la escuela, pero extraño a mis amigos o extraño a mi maestro. O a lo mejor invito al niño a mi casa a comer, pero resulta que se tiene que ir a dormir y no quiero que se vaya a su casa y quizá el niño llora o el otro niño no se quiere ir. Entonces esto también te va a ayudar porque son otra vez círculos que inician y otra vez es un periodo que se tiene que terminar. Entonces, insisto, son oportunidades que te puedes dar como mamá para poder abordar siempre con libros que te ayudan muchísimo a abordar situaciones. A veces no sabemos cómo explicarlo y el libro te va a ayudar con historias muy cortitas. De hecho, todas estas historias, libros que traen muchas historias, suelen ser historias muy cortas, de 1 o 2 páginas cuando mucho, para que tú puedas abordarla y tú puedes leerla de manera que el niño te comprenda el mensaje y que después él te retroalimente qué es lo que ha entendido para que tú puedas abordar desde su perspectiva. Incluso después con el tiempo le pueden dar como otra leída para darle otro final, cambiar el final, qué es lo que haría él también, y con esto vas como sondeando cómo se siente y su crecimiento también, porque las perspectivas son completamente diferentes. Entonces es un tema definitivamente muy interesante, insisto otra vez, es un tema que deberían todos los padres abordar de manera inmediata desde siempre, porque esto es algo inevitable que nos prepara a todos para la vida futura, para nuestra vida de adultos, para situaciones que a veces los adultos nos cuesta mucho trabajo y que con los niños me ha tocado en consulta a veces cuando los niños tienen pérdidas de papá o de mamá, de un abuelito, que a veces los adultos prefieren ocultarle a los niños lo que está sucediendo y no decirles para no causarles un dolor. Pero en consulta yo he visto que los niños suelen trabajar su duelo de una manera muy rápida y mucho más que un adulto. En mi experiencia me he dado cuenta que en el tiempo estipulado que pensamos que vamos a tardar, a veces el niño trabaja su duelo muy rápido y termina antes de lo esperado. Y nos tardamos un poco más porque es el adulto quien no ha terminado de soltar el duelo. Entonces vamos al ritmo de los dos, del niño y del adulto, pero en mi experiencia me he dado cuenta que el niño puede trabajarlo y puede comprender lo que está sucediendo. Para ese punto necesitamos trabajar estos pequeños duelos que se van viviendo todos los días, hablando sobre el tren de la vida y de poderlo explicar. Ojalá se puedan dar una vuelta en YouTube para que podamos hablar que ustedes lo puedan conocer y que puedan hablar con sus hijos acerca de esta metáfora que es completamente importante. Y pues bueno, aquí tengo por ejemplo Roxana, que nos dice que todo está muy bien. Leoncia Solís dice: hola, mi niño tiene mucho apego a los carros. Cuando ve a algún niño con carro quiere quitárselo. Sí, de hecho Leoncia, la semana pasada hablamos acerca de compartir. Si no has visto el video, corre a verlo, se queda todo en plataforma, y yo les hablo mucho que esto de compartir va con el esperar, y es precisamente trabajar esto de lo que es mío y lo que es tuyo, de lo que se puede prestar y de lo que no se puede prestar. Y aunque haya mucha frustración, trabajar con los niños acerca de esto es mío, esto es tuyo, y esto quizá como mamá empezar a trabajar el es mío y te lo quiero prestar, pero ya lo voy a recoger y te lo voy a pedir y a lo mejor en un ratito me lo das. O como cuando es la fiesta, por ejemplo, clásico de una piñata, de una fiesta que les anticipamos que vamos a ir, pero a veces no les anticipamos cuando ya se va a terminar, y para sacar al niño de la piñata o de la fiesta es completamente caótico porque los papás a veces nos llena de una situación un poco complicada y a lo mejor hasta vergonzosa, porque los niños no se quieren ir, y siempre les digo: papás, anticipen, queda tanto tiempo y la anticipas. Después quizá, yo siempre le decía a mi hija, después de jugar, de comer, etcétera, parten el pastel, rompen la piñata y después la gente ya se puede ir. Y a veces mi hija me dice: es que yo no me quiero ir, mira, es que las personas ya se están despidiendo y nosotros también ya nos vamos a ir. Entonces juega un ratito más, quizás 5 minutos más, aunque yo como adulto sepa que quizá son 30 minutos quizá. Entonces después de 5 minutos yo te voy a llamar y el tiempo se habrá terminado, y otra vez vuelvo a ir en otro ratito y le digo: te quedan 2 minutos, y a la tercera ya el tiempo ya se terminó, ponte los zapatos y nos vamos. Al principio es un poco frustrante, insisto, después con el tiempo esto ya es, yo me atrevo a decir que no es complicado. Ya ahora con mi hija no me resulta complicado, con mi hijo de 3 años
tampoco, ya le voy anticipando y después ya hay un momento donde, aunque él no quiera irse y le digo el tiempo se terminó, es tiempo de poner los zapatos, y a veces él me dice, ay mamá, va y se sienta y me da un pie y le ayuda a poner un zapato. Entonces, esto de los carritos es similar. Tiene mucho apego con los carros, pero hay que explicarle que algunos carros son suyos, estos son suyos y aquel carro es de aquel niño. Entonces, se lo puede pedir prestado, pero si no se lo pide, si no se lo presta, pues es decisión del niño, es su carro. Y aunque yo entiendo cómo te sientes, que estás enojado, pero es el carro del niño. Incluso le puedes enseñar también a negociar, que es esto, ¿por qué no le prestas tu carro y él te puede prestar el suyo, si tú quieres? Y esto es que desde aquí ya estás iniciando el socializar con tu hijo. Así que, pues bueno, veo que no hay más preguntas. La siguiente semana ya les puse el evento para que pongan su alarma y nos vemos la siguiente semana y les quiero compartir acerca de cuando yo me equivoqué de escuela. Salimos de primaria y mi hija repitió tercero de preescolar, les contaré por qué. Y llegamos a una escuela donde nos quedamos 2 ciclos escolares. El primer año en preescolar nos fue fantástico. Ya para el siguiente ciclo escolar no nos fue muy bien y nos pasaron historias muy, muy tristes. Entonces quiero contarte ahorita que muchas mamás están empezando a buscar la escuela indicada. Y quiero darte recomendaciones desde mi perspectiva como mamá, pero también como profesional, qué es lo que una escuela debería de tener, cuáles son las características de una escuela adecuada para tu hijo, adecuado para ustedes, y cuál escuela que tenga estas, pues no quiero decir que alertas, pero que no cumpla con estas características, es como que mamá, quizá pudieras esperar esto si esta característica, la escuela que es de tu interés no la cubre. Y mucho más ahorita que con esta contingencia muchas escuelas han decidido darle a los padres para que ellos funjan como docentes y ellos enseñan a sus hijos números, letras, etcétera, y esto se vuelve muy complicado. Entonces, sé que hay escuelas que no como que reaccionaron ante el confinamiento. Sé que hay escuelas, por ejemplo, padres me platicaban que se cancelaron las clases, y la escuela completamente desapareció. Apareció cuando hubo que cobrar la mensualidad. Y hay escuelas también que decidieron darle el trabajo de docencia a los padres y hay escuelas que ni siquiera los maestros no ven a los niños ni siquiera en pantalla, o sea, simplemente lo mandan, mamá manda fotografías y nosotros vamos a hacer la evaluación. Entonces, yo me di a la tarea cuando me equivoqué, me di a la tarea de buscar escuelas en la zona y encontré muchas opciones, encontré escuelas que tenían cosas fantásticas y escogí la escuela y no me arrepiento, estoy muy contenta y es donde les quiero platicar la siguiente semana. ¿Cuáles son las características que una escuela debería de tener? Y mamá, si esto no lo tiene, cuidado, puede ser a lo mejor, pues sí me atrevo a decir que una alarma o qué esperar si no lo tiene, ¿ok? Así que pues si no hay más preguntas, veo aquí Mariana Gutiérrez dice good morning, seguramente haya de ser como muy temprano. Y Luz Martínez Pacheco dice, hay un libro buenísimo, cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, lo compré en el Costco. He escuchado sobre ese libro, me voy a dar una vuelta para ver de qué se trata. Sí lo he escuchado. Muchas gracias por tu recomendación. Y Luz Martínez dice, súper recomendable, trae hasta ejercicios. Ay, mira qué interesante. Sí, de hecho muchos libros, ahora me he dado cuenta que traen libro de trabajo. Y esto es que te venden el libro, algunos traen un disco por dentro, otros traen material en PDF para que tú vayas y lo busques y puedes, material de ejercicio. Y hay otros libros también que tienen en la última parte como recomendaciones para
los adultos. De hecho, por ejemplo, este libro trae algo similar, información para los padres y maestros. Te habla sobre los adultos y te da como que algunos ejercicios para que puedas trabajar con tus hijos en casa. Y esto se me hace fantástico porque no es como solamente la historia del libro y ya, sino que puedes seguir trabajando. Tengo libros también que traen stickers y que yo digo, voy a la imprenta, los duplico para trabajarlos en consulta y los libros, vamos, te dan mucho más de lo que a veces esperas. Así que pues bueno, si no hay nada más que quieran preguntar, pues entonces nos despedimos. Yo les agradezco mucho todo el tiempo que estuvieron al pendiente, las personas que estuvieron al tanto. Recuerden que todo esto se queda en la plataforma para que lo puedan seguir viendo y que lo compartan para que todos los padres estemos informados. Los invito a que me sigan en las redes sociales. Saben que aquí en la fanpage encuentran información sobre crianza todos los días. Si me sigues en Instagram, allá te cuento mis historias de mamá de todos los días. Si de repente me encuentro ausente, porque estos días me ausenté, sí, varios días, es porque estoy tratando de mantenerme al margen de las redes sociales y hacer un poquito más de tiempo de calidad con mis hijos. Entonces de repente aquí en la fanpage programo las publicaciones y solas se van acomodando de manera que no tengo que estar tan al pendiente, solamente estoy revisando los mensajes porque pues siguen llegando para consultas. Y me disculpo porque el día de ayer, en vivo debió haber sido ayer, pero chocaba con alguna actividad laboral, así que pues bueno, no quise dejarlo pasar. Nos vemos el día de hoy y nos vemos el siguiente jueves otra vez para platicarles cómo fue que me equivoqué de escuela, las recomendaciones que les hago para que ustedes no se equivoquen y las características que sí deben de pedir cuando van a una escuela, que a veces no se ven, no sabemos que las debemos de pedir, y más cuando somos mamás primerizas. Entonces, no me vuelve a pasar. Ya busqué escuelas y ahora yo les quiero recomendar qué es lo que sí debes de pedir en una escuela. Y también en YouTube tengo allá videos donde les platico también de estos y otros temas. Y pues nos vemos la siguiente semana. Les agradezco mucho y espero que en casa todo continúe bien. Y les dejo un abrazo gigante y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye. Psicología infantil y terapia de juego.